Bienvenidos alumnos a esta clase y repasaremos los conceptos de la ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado la reconoceremos porque, como toda ecuación, tiene un miembro derecho, un miembro izquierdo, un signo de igualdad y tiene alguna incógnita. En este caso la reconoceremos porque alguna de la incógnita está elevada a 2. Los números que están adelante se les llama coeficientes. A es el coeficiente que acompaña a la x cuadrada, B es el coeficiente que acompaña a la x y C es el término libre. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Las soluciones de esta ecuación podemos obtenerla mediante esta fórmula: menos b más menos raíz del discriminante partido en 2a. Las soluciones también se les llama, tiene varios nombres, soluciones, también se les llama raíces, y a veces se les llama ceros. Porque son los valores que al ponerlos aquí hace que todo esto sea igual a 0. Y tienen estas propiedades: la suma de las soluciones es igual a menos b partido en a, y la multiplicación de estas raíces es igual a c partido en a. Vamos a ver un ejemplo. X cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Siempre debemos identificar los coeficientes. ¿Cuánto vale el coeficiente A, B y C en este caso? A vale 1, B vale menos 6 y C vale 8. Yo les sugiero que intenten resolver los ejercicios antes de que yo los haga, a fin de que ustedes vayan comprobando los resultados. Por ejemplo, ahora vamos a calcular el discriminante. Ustedes deberían detener el video y calcular el discriminante ahora mismo. Quedaría b al cuadrado 36 menos 4 por 1 por 8. Siempre debo partir por la multiplicación. Resulta 4 por 1, 4, 4 por 8, 32. Y 36 menos 32 es 4. Habitualmente esta es la parte que más confunde, sobre todo si hay signos. Ahora, tenemos casos del discriminante. Nos dio 4, un discriminante positivo. Eso en la materia de ecuación de segundo grado tiene un significado. Vamos a anotarlos aquí. Está el caso del discriminante positivo, el discriminante igual a 0 y el discriminante negativo. El discriminante positivo significa que hay dos soluciones reales. El discriminante negativo significa que hay una solución real, y a veces también les llaman que hay dos soluciones iguales. Y el caso de discriminante negativo significa que no hay solución real, pero también se le dice que se le ha llamado, yo he visto que en el tercer caso, que hay dos soluciones complejas conjugadas. En este caso estamos en que hay dos soluciones reales. Y para encontrar esas raíces ocupamos esa fórmula.
menos b, 6 más menos raíz de 4 partido en 2 por 1, 2. Y luego calculamos x1 y x2. Raíz de 4 es 2. 6 más 2, 8, dividido en 2, 4. 6 menos 2, 4. Y 4 dividido en 2, 2. 4 y 2. Verifiquemos las propiedades. La primera propiedad dice que si yo sumo las raíces, debo obtener menos b partido en a. 4 más 2, 6. Y menos b es 6 partido en a, que es 1. 6 partido en 1 es 6. Funciona muy bien la primera propiedad. Veamos la segunda. Dice que si yo multiplico las soluciones, debo obtener c partido en a. 2 por 4, 8. Y c es 8 y a es 1. 8 igual a 8. Perfecto. Observamos otro fenómeno, que la primera propiedad, x1 más x2, es 6. 6. Es decir, este número de aquí equivale a menos la propiedad 1. Y la segunda propiedad, 4 por 2, 8, equivale a este término, la propiedad 2. Ahora, este conocimiento de la ecuación de segundo grado se amplía a lo que es la función cuadrática. La diferencia entre la ecuación de segundo grado y la función cuadrática es que esta ecuación tiene una igualdad con 0. En cambio, la función cuadrática tiene una igualdad con otra variable que eventualmente también podría ser 0, pero no en general. Además, esta la podemos graficar por el hecho de ser una función, en cambio esa no podemos graficarla. Al graficar una función cuadrática, obtenemos una curva de este tipo, eje Y, eje X, una especie de U. Pero también podemos graficarla y obtener la curva hacia abajo. Para acordarse, los profesores muchas veces dicen carita de sonrisa y carita de pena. ¿De qué depende eso? Del coeficiente A. Si el coeficiente A es positivo, se dice que es carita de sonrisa. A eso se le llama concavidad. Concavidad. Ahora, este punto de aquí se llama la intersección con el eje Y. Intersección eje Y. La intersección con el eje Y ocurre cuando X es 0. Calculamos f de 0 es igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Eso es 0 y queda c. Es decir, ese punto de ahí es C. Estos puntos de intersección con el eje X, X1 y X2, son la intersección eje X. Y eso corresponde a la ecuación de segundo grado. Y ya la estudiamos. X1 y X2 corresponde a eso. Voy a poner aquí solo para acordarnos.
El vértice es muy importante, si es con cavidad positiva, el vértice es un mínimo. Si la curva es con cavidad negativa, el vértice es un máximo. Y tiene coordenadas. Como todos los puntos en el plano cartesiano, tiene dos coordenadas. Y del vértice, x del vértice. Por simetría, el x del vértice está justo en la mitad entre x1 y x2. Es decir, este trazo es igual a este trazo. El vértice tendremos estas expresiones para calcularlo. El x del vértice será menos b partido en 2a y el y del vértice es menos el discriminante partido en 4a. Les sugiero hacerse un formulario, una ficha y memorizar estas expresiones matemáticas para que puedan hacer los ejercicios más fácilmente. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. F de x igual a x cuadrado menos 6x más 8. Concavidad. Detenga el video y encuentre la concavidad. B, discriminante. Haga lo mismo, detenga el video y calcule el discriminante. C, intersección con el eje Y. D, vértice. Recuerden que con el discriminante ustedes calculan las raíces x1 y x2. Bueno, en este caso la concavidad es positiva. Siempre conviene hacer la lista con el valor de los coeficientes. A es 1, B menos 6, C es 8. Como A es 1 es concavidad positiva, supondremos que será carita de sonrisa. El discriminante me dio 4. Por lo tanto, tiene dos soluciones. Es decir, dos intersecciones. Y esas intersecciones, aplicando esta fórmula, me dio 2 y 4. Es decir, el gráfico no es así, sino que es así. 2 y 4. Una cosa así. La intersección con el eje Y, ¿cuánto les dio? 8. Y el vértice me dio el punto 3, menos 1. Aquí 3, fíjense, 3 está justo en medio entre 2 y 4, tal como dijimos, y menos 1. Ese sería el gráfico de esta función cuadrática sin necesidad de hacer una tabla de valores. ¿Recuerdan la tabla de valores? Se colocaba x, y uno empezaba a darse números aquí y calcular números aquí. Por ejemplo, 2. Y luego uno ponía esa fórmula, f de 2 igual 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 8. 2 por 2, 4. 6 por 2, 12 menos 12 más 8. 12 menos 12, 0. Elegí justo el 2, por eso dio ese punto 0. 2,0, etcétera.
y uno se daba muchos puntos hasta que los unía y formaba el gráfico. Sin embargo, si calculamos estos 4 puntos, hacemos el gráfico bastante rápido. Con más práctica lo harán más rápidamente. Ahora, esta curva parabólica se puede desplazar. Vamos a suponer una curva canónica, es decir, estándar, aquí al medio, centrada. Ahí cuesta un poquito dibujarla. Las parábolas tienen una curva suave en el vértice, suave. Ahí cuesta, ustedes en sus apuntes pueden hacerlo mejor. Centrada su vértice justo en el centro del sistema cartesiano. Esa función es la estándar, es f de x igual a x cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos concentramos en esa curva, nosotros la podemos mover, desplazarla. Por ejemplo, si la desplazo hacia la derecha, nuestra curva, por ejemplo, quedará acá. Ahí. Cada vez que desplazamos hacia la derecha, va a cambiar esta funcionalidad y será así. Por ejemplo, la desplacé 3 espacios. ¿Se fijan? Va con signo contrario ahí. Si la desplazo a la derecha, le resto a la x la cantidad que lo desplacé. Ahora, nosotros podemos levantar esta curva, subirla o bajarla. Vamos a bajar acá. Por ejemplo, nuestra curva original, f de x igual a x cuadrado, la puedo bajar aquí. Eso es estar moviendo esta función a nuestro antojo. En este caso, si hago esto, la funcionalidad cambia, f de x, pero ahora los cambios son afuera de la x, no como aquí. Y en este caso bajé, por ejemplo, hasta menos 7. Significa que la desplacé 7 unidades hacia abajo, le resto 7. Y eventualmente puedo hacer las dos cosas juntas, moverla a la derecha o a la izquierda y además subirla o bajarla. Por ejemplo, moverla en esta posición, aquí. La he desplazado, por ejemplo, menos 10 hacia la izquierda, es decir, quedaría esta funcionalidad x más 10 al cuadrado, y la he subido, supongamos que la hemos levantado hasta 5 más 5. Esto se llama desplazar la curva, y en realidad este conocimiento puedo ocuparlo para cualquier función, no solo la función parabólica, me sirve para la logarítmica, para la función exponencial, etcétera, etcétera. Esto no es privativo de la función cuadrática. En general podemos decir que esta es la expresión para desplazar esta curva. H y K corresponden al vértice de la parábola. H y K. Observen que este valor es el signo contrario del que va ahí. Eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, nos dan esta parábola. Bueno, si el video se corta, no se preocupen. Ustedes tienen que seguir trabajando en esto. Y queremos ver cuáles son los desplazamientos que se le hizo a la parábola original. ¿Cuál es la parábola original? La estándar, f de x igual a x cuadrado.
Esa es la que movemos de un lado para otro. Ante esa pregunta, nosotros deberíamos poner esta función de esta manera. Y yo sé que ustedes lo lograrán practicando y estudiando. No hay más misterio que ese. Luego, haciendo los cambios necesarios, que espero que los hagan, yo llegué a algo así. ¿Cómo llegué a esto? Factorizando, agrupando, en fin, con mucho ingenio, logré transformar esa función a esta. De manera tal que el vértice será menos 2, menos 3. Es decir, si la graficamos, será así. Menos 2 y aquí menos 3. Ahí. Ese será el vértice. Y es con cavidad negativa. Por lo tanto, será hacia abajo. Ahí. Una cosa así. Y eventualmente puedo hallar la intersección con el eje Y. Cuando x es 0, recuerden, 2 por 2, 4, menos 4, menos 4, menos 3, menos 7. Eso se puede hacer incluso mentalmente. Si no, lo calculan. F de 0 es igual a menos 0 más 2 al cuadrado menos 3. F de 0 es igual a menos 4 menos 3. F de 0 es igual a menos 7. Menos 7. Como siempre, les he anexado material complementario. Véanlo, estudienlo, investiguen. Dejé también muchos ejercicios de esta materia con el fin de que practiquen. Revísenlo.